Seguimos esta conversación con el delegado del Partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral, don Tácito Perdomo, aquí José Tomás, en este sábado. Tácito, la Junta Central Electoral está inmersa hace muchísimos meses en un proceso arduo, tesonero, que ha requerido muchísimas jornadas de trabajo, muchísima dedicación, investigación, para llegar al punto culminante de este proceso, que es el de la impresión de la nueva cédula de identidad y la cédula de identidad electoral, porque hay que aclararlo, hay dos cédulas, una cédula que es de identidad solamente y otra cédula que es de identidad y electoral. Ya estamos en la parte final de ese gran proceso, será una cédula en un material mucho más resistente, mucho más duradero, con muchísimos dispositivos de seguridad, con un chip integrado. Tú que has trabajado de cerca en ese proceso, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo evalúas? ¿Qué tan importante es este avance de que tengamos un documento moderno, mucho más seguro y mucho más confiable? Sí, realmente la Junta ha hecho un gran trabajo en esa dirección. Soy un poco difícil, ¿no? Estoy muy satisfecho con lo que se ha hecho. Pero hay una enorme contradicción. Lo bueno de la cédula es su gran riesgo. El gran riesgo es. Y por eso hay que atender otros aspectos que no son propiamente la cédula. ¿Por qué te digo el gran riesgo? Porque una vez que se le entregue a un ciudadano o a una persona una cédula, cualquier defecto que tenga detrás se quedó. Ya está santificado. Ese es el problema. Entonces, nosotros nos encontramos que hay muchas situaciones como esa que se presentó en estos días en el sur. Eso no es casual, ¿no? Eso existe en muchas partes. Lo que se presentó ahí de venta de identidad, de estas cosas. Hay muchísimas maneras de hacerlo y la Junta tiene alguna denuncia, pero hay que ir al fondo de esto. Fíjate, se está hablando de una auditoría de la cédula, que está bien, pero habría que hacerle lo fundamental de esto, por encima de la cédula, es el registro civil. Hay, ya han ido trabajando y están en 600.000 inconsistencias. 600.000 inconsistencias. Del registro civil. En el registro civil. Se creía que habían 2.800.000, pero han ido resolviéndose. La mayoría de esas inconsistencias son cosas simples, de que un apellido que César lo hagan hecho con S. Percio, tengo un amigo que Percio con S. Y él lo escribieron con C, y a veces le sale con la acta de nacimiento con S. Bueno, esas son cosas, pero hay muchas cosas terribles detrás de eso, y las sabemos. Hay mucha suplantación de identidad, pero no el hecho de que yo tome tu cédula y la borre y le ponga mi nombre. Eso se halla fácil. Lo que no se halla fácil es que yo haya ido al cementerio y haya visto un ciudadano, un joven que murió antes de la edad de la cédula, y vaya a una oficialía civil con la que tenga algún contacto, que se demostró que los hay, y me den esa acta de nacimiento de ese joven que ya está en edad y yo vaya a sacar la cédula. Ahí no se ha violado ninguna cédula. ¿Tú me seguiste? Porque fue con una acta de nacimiento buena que me la dieron, y no a nombre mío, sino a nombre del fallecido. Pero obtenida de manera fraudulenta. Exacto. Eso es un delito. Claro, pero hay muchos así. En términos electorales, el asunto de la cédula también de esto es delicado por el asunto del voto. Necesitamos cédulas que fuera de toda duda. Entonces, el asunto está en que debe haber una profunda revisión del registro electoral. No es tan simple. No se puede soslayar las situaciones que hay en el registro electoral. Y yo te diría que con relación a la cedulación, hay de los 10 millones, hay 9 millones
te pongo una cantidad, ¿no? Que no tienen problema. Comencemos con esas, resolver esas cédulas. Pero las que presenten la menor duda, vamos a verla. Pero además, hay una serie de cosas que deben ser revisadas en el registro electoral, como muchas declaraciones tardías. Hay que ir al fondo de eso. Hay que ver, hay aquí pueblos en que aparece un ciudadano que tiene 50 hijos. Vamos a ver eso. Los hay. Los hay y hay que ir a ver eso. O sea, que eso puede ser un fraude. Porque no son hijos de él. Es gente que ha declarado como si fueran sus hijos. Hay muchos casos de eso, entonces hay que ver bien a profundidad el registro electoral. No te voy a decir alguna cosa más porque es mejor que se la plantee a la misma Junta de cosas terribles que pueden existir en el registro electoral. Pero si tú declaras una criatura como hijo tuyo, ¿no es un acto de buena fe? ¿Es un delito? Yo pienso que no es un delito. Si tú lo declaras como hijo tuyo para resolverle un problema de identidad. ¿Cómo? Explícate. O sea, si tú declaras a una criatura que no esté inscrita en el registro civil y tú quieres resolverle ese problema y lo declaras como hijo tuyo, ¿tú incurres en un delito en eso? Sí. Si yo soy un padre que vengo, te voy a poner un país, Venezuela. Vengo de Venezuela, yo tengo el corte venezolano, vengo a Venezuela y llego aquí con 2 niños de manera ilegal, o entré legal al país. Entonces dije, bueno, déjame ir resolviendo mis hijos y te busco a ti. Mira, declárame esos 2 hijos como tuyos. En ese caso sí, porque son extranjeros, hijo de una persona a eso que me refiero. Yo no me refiero a lo nacional, ¿no? Perfecto, me refiero te entiendo. A lo de fuera, a lo nacional, no. Eso puede pasar. Y hay muchos casos así. Muchísimos. Hijos de extranjeros que han sido declarados por dominicanos. Muchos. Y actualmente está resucediendo muchos de esos niños, precisamente de Haití, hay que decirlo, que llegan aquí y lo están declarando enorme, una cantidad enorme. Se está dando eso. Y no solo así en cantidades, sino de manera individual, de pocas cantidades, pero se está haciendo. Y con relación a algo que quería plantearte, de la importancia también. Tú me dices, bueno, pero que un poquito más de gente o menos, que vote o no vote. No, nosotros tenemos un caso patético. En Caleta de la Romana, la candidata nuestra perdió. ¿Sabe por cuánto votos? Por un voto. Por un voto. Entonces, aquí hay que estar a la clara y a la viva con esas cosas. Perdió por un voto. ¿Cómo vamos a resolver el elevado nivel de abstención? En las elecciones pasadas estuvimos casi en el 50%, pese a un extraordinario trabajo de divulgación y de comunicación y de concienciación que desarrolló la Junta, que desarrolló una campaña nunca vista de comunicación para orientar a la gente cómo votar, para que fuera a votar de manera informada. Y pese a eso, tuvimos una abstención de casi un 50%. De hecho, la Junta está buscando asesoría internacional para investigar las razones de ese tema de la elevada abstención y cómo podemos frenar ese fenómeno. Eso es importante, frenarla. Los partidos políticos, el Estado Dominicano y la Junta Central Electoral deben examinar, estudiar con honradez, con sinceridad, a profundidad qué está pasando, por qué está pasando esa situación, a fin de motivar a la población a que asista a las elecciones, motivarla, que creen las elecciones, que creen los resultados, que creen los gobiernos que salen de ahí, pero no solamente el gobierno a nivel del Poder Ejecutivo, sino en los ayuntamientos, en las diputaciones, en la senaduría, en los distritos municipales. Eso hay que procurar hacerlo. Yo no tengo una varita mágica, pero hay que hacerlo, porque por el camino que vamos es terrible. Y hay una partida de los recursos que reciben los partidos políticos como parte de la financiación estatal que debe ser utilizada en la parte de educación electoral.
Y hay unas críticas de parte de organizaciones cívicas y de otras instancias de la sociedad de que los partidos no están ejerciendo su labor en esa parte, en la parte de educar a su propia militancia de la importancia del voto, de cómo votar y de cómo votar de manera correcta. Fíjate, es bueno que tú hayas señalado eso. Realmente, aquí en este momento, hay 3 partidos que reciben recursos de verdad. Los otros 30 partidos reciben con qué pagar la luz, quizás, de sus locales. Me explico. El 80% de esos recursos, por eso te hablaba ahorita, vamos a revisar la distribución de los recursos, el 80% las reciben 3 partidos. Y el 20% los reciben unos 30 partidos. Reciben que no les alcanza con qué pagar la luz, con qué pagar un sereno, mucho menos para otras cosas. Hay una equivocación. A mí hay quien me ha hablado en la calle. Dice, no, ¿por qué tú andas en ese carrito con los 20 millones que recibe el Partido Reformista? Me lo han dicho en mi cara. Pero eso no es dinero, no es para distribuírselo entre la dirigencia. No, pero que el partido pudiera comprar un vehículo, porque yo trabajo 24 horas. Claro. ¿no? Entonces, el asunto es que el Partido Reformista y la mayoría, y es de los que más recibe de los pequeños, de los 7 que más recibe 1,000,000 y pico de pesos. Al año. Al mes. Al mes. ¿Y qué tú pagas con eso? Nosotros tenemos más de 20 locales en el país que hay que pagar luz. Que tiene que haber una persona y hay que limpiarlo, alguien que va. Tenemos la suerte que en muchas partes la misma militancia, con tal de tener su local más o menos abierto, resuelve eso. Pero ese es el caso nuestro. Los otros están iguales o peor. Los partidos minoritarios no es verdad. Quien recibe recursos son 3 partidos. Por eso te planteaba que de las cosas que hay que lavar en la ley, si se va a revisar, es en la repartición de los recursos. 3 partidos se llevan el 80% y 30 partidos más o menos reciben el 20%. En este caso, la Junta Central Electoral informó recientemente que va a distribuir 1.500 millones de pesos. De esos, 1.200 millones irían a parar a las arcas de los partidos mayoritarios, Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Y los otros entonces serían distribuidos en los partidos minoritarios. Bueno, Tácito, siempre resulta muy poco el tiempo para conversar contigo, sobre todo cuando se trata de temas electorales, un tema en el que tú tienes conocimientos tan profundos y tan amplios. Muchos años. Quiero agradecerte tu deferencia, la amabilidad de aceptar nuestra invitación para acompañarme en este día, en este programa y comprometerte para que vengas siempre, porque tú eres, yo siempre insisto, una de las personas más versadas con mayores conocimientos en temas políticos electorales, sobre todo de la historia electoral de la República Dominicana. Tengo muchos años en esto y mucho. Yo fui asistente del delegado cuando ganó Juan Bosch en el 62. De ahí para acá yo he vivido demasiado. Hace 63 años. Y has vivido muchísimos procesos importantes y retadores y aleccionadores también. No, he visto mucho. Señores, con esto nos vamos. Gracias a todos ustedes por la amabilidad de su sintonía. Nos encontramos otra vez el sábado próximo en una presentación nueva de Aquí José Tomás. Les deseo que pasen un feliz resto del fin de semana y a la gente de Moca que asistan al concierto popular que va a ofrecer el Ministerio de Cultura, que inicia una serie de conciertos populares con la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo. Eso será a las 6 de la tarde en el Parque Duarte de Moca. Será totalmente gratuito. Vayan y no se van a arrepentir. Bye bye. Feliz resto del fin de semana. Aquí José Tomás.